Le doy la palabra para que comencemos y muchas gracias por aceptar la invitación. Bueno, buenos días. Un saludo especial a los miembros de la mesa. Doctor Luis, gracias por la presentación. Al doctor García y Ricardo Rodríguez Cristian. Pues mi agradecimiento a la Facultad de Derecho de la Universidad Javeriana y a la Facultad de Derecho de la Universidad Externa de Colombia por la invitación a participar en este foro. Realmente para mí fue muy grato recibir la invitación. Como le decía ahora a los compañeros de panel, pues yo soy un hombre que viene del derecho civil y cuando empieza a moverse en terrenos de especialistas en derecho económico y subespecialistas en derecho a la competencia, habla con alguna cautela, porque realmente son terrenos bastante especializados, pero realmente pues es para mí muy grato estar aquí. Gracias al doctor Miranda igualmente por esta invitación. Como ustedes lo vieron en el programa, lo que se propuso para este panel es la revisión de qué hacer con los perjuicios que sufren las entidades, personas jurídicas, societarias en la mayoría de los casos, cuando las entidades sufren perjuicios por la acción o omisión de sus administradores que participan en acuerdos anticompetitivos. Ya se han examinado los perjuicios, qué hacer cuando los perjuicios los sufren las entidades públicas, los sufren los consumidores o los sufren los competidores. Ahora vamos a mirar particularmente qué debe hacerse cuando los perjuicios los sufren las sociedades por las acciones de sus administradores. Y para eso pues el nombre clave o la acción específica es la acción social de responsabilidad. En ese sentido, siendo ese el marco de lo que nos correspondía tratar, pues trabajamos con el doctor García y con el doctor Rodríguez para procurar que a ustedes no se les repitan los temas, sino que nos repartamos de alguna manera la temática. Me correspondió a mí hacer una presentación general sobre responsabilidad de los administradores y sobre la acción social de responsabilidad e introducir un poco el tema de cómo serían las particularidades de una acción social de responsabilidad por daños causados a las sociedades por sus administradores en actos anticompetitivos. Seguidamente, el doctor García de Brigar pues hará una presentación ya bastante más específica de este tipo de acciones en relación con infracciones a las normas de competencia, y al final el doctor Rodríguez profundizará en un tema que es clave en este punto y son los deberes de los administradores establecidos por la ley 222 del 95, porque como ustedes bien saben, los deberes de los administradores pues dan un marco de actuación a estos y corresponden a la aplicación del estándar de conducta al cual ellos deben sujetarse. De esa manera pretendemos cubrir todo el tema, e incluso pues procuraremos no ser demasiado extensos y fatigosos para ustedes en la presentación, para efectos de que al final pueda haber algún tipo de debate, algunas preguntas, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, cuando se examina pues este tema de los acuerdos contrarios a la libre competencia, desde su formulación inicial por la ley 155 del 59, pasando por el decreto 2153 del 92 y las normas recientes de la ley 1340, se encuentra que al hablar de, el programa decía casos antimonopolio, son distintas expresiones que se pueden encontrar, acuerdos anticompetitivos, prácticas, actos, conductas, y finalmente lo que estamos examinando son ese tipo de comportamientos, acuerdos, actos, conductas que generan restricciones a la libre competencia e implican en algunos casos, por ejemplo, fijación de precios, repartición de territorios, etcétera, y que pueden esas prácticas pues producir inicialmente un beneficio a quienes allí participan, quienes de esa manera actúan, pero claramente pues generan infracciones o son infracciones que afectan pues derechos tan caros al ordenamiento colombiano como los consagrados en el artículo 333 de la Constitución del derecho a la libre competencia, y pueden afectar no solamente intereses o bienes públicos, sino también intereses particulares. Al afectarse intereses particulares, pues tenemos que mirar quiénes son los damnificados, y los damnificados pueden serlo de diversos órdenes. Hemos visto esta mañana que puede haber perjuicios a los competidores, puede haber perjuicios a
a los consumidores, puede haber perjuicios a las entidades estatales, e igualmente puede haber perjuicios a las sociedades o a las entidades. Sin perjuicio de que más adelante se amplíe un poco el tema, pues parecería que los perjuicios a las entidades podrían darse en diversos escenarios. Por ejemplo, si el más sencillo, si contra una sociedad se abre una investigación por la Superintendencia de Industria y Comercio, se adelanta todo el procedimiento, sea por delación, por una investigación oficiosa, una denuncia, se formulan unos cargos, se toman unas decisiones, se da todo el ejercicio del derecho de defensa y al final de eso se impone una sanción pecuniaria de las cuantías de las que estamos hablando hoy en día, a partir de 1340 de los 60.000 millones de pesos, pues los 2.000 salarios mínimos para las entidades o los 2.000 salarios mínimos para las personas naturales, pues ahí ciertamente la sociedad que, digamos, por obra de sus administradores se ha visto comprometida en ese proceso, pues va a recibir un perjuicio. Un perjuicio patrimonial es que tendrá que sacar de su bolsillo 60.000 millones de pesos para satisfacer la multa y cumplir esa obligación. ¿Qué hace la sociedad en ese caso? Pues la sociedad mirará la posibilidad de repetir contra aquellos que la han llevado a esa situación, y esas personas son sus administradores. Pero igualmente pueden presentarse casos en los cuales se presenten daños a los propios competidores. Los competidores que se vean, por ejemplo, excluidos de esos acuerdos contrarios a la libre competencia, pues tendrán igualmente legitimación para reclamar por los perjuicios que se les han causado. En fin, puede haber entonces diversos supuestos, puede haber distintas razones por las cuales una sociedad sufra perjuicios, por pago de multas, por, digamos, actuaciones en las cuales la propia sociedad vea disminuido su patrimonio en virtud de esos acuerdos. No parecería ser lo más frecuente, pero ayer preparando la conferencia pensaba, pues ordinariamente un acuerdo de esta naturaleza se hace para ganar, ordinariamente se hace para recibir un beneficio, pero es posible que dentro de los distintos pactos que se hagan con los competidores que llevan a la restricción de la competencia por objeto o como efecto de ello, es posible que la propia sociedad sufra un perjuicio con la expectativa de pronto de ganar hacia futuro algo. Entonces, no necesariamente, lo que quiero decir es que no necesariamente el perjuicio está restringido a la multa que se tenga que pagar, sino que el acuerdo en sí puede generar, digamos, daños a la sociedad. Siendo este el marco, pues habría que decir que la ley 222 del año 95 pues, fue la norma que estableció el régimen vigente en materia de responsabilidad de los administradores. Para hablar de acción social de responsabilidad, previamente tenemos que hacer alguna referencia general a la responsabilidad civil de los administradores. El artículo 200 del Código de Comercio consagraba la responsabilidad civil de los administradores cuando estos con sus conductas causaran daños a terceros o causaran daños a los socios. Esta acción pues, era una acción de responsabilidad civil de naturaleza subjetiva, pero no tenía, digamos, un mayor desarrollo y no tuvo, digamos, en la práctica mayor aplicación. Fue entonces con la ley 222 del año 95 cuando con los artículos 22 en adelante que se establecen los deberes de los administradores, estableció un régimen ya bastante más completo de responsabilidad de los administradores. ¿Qué dice el artículo 24 de la ley 222 del año 95? Dice en su primer inciso que los administradores responderán solidaria y limitadamente los perjuicios que por dolo o culpa ocasionen a la sociedad, a los socios o a los terceros. Esta norma entonces consagra un régimen especial de responsabilidad para los administradores en esos supuestos, cuando con sus acciones o omisiones, por un factor de imputación subjetivo, dolo o culpa, causen perjuicios a la sociedad. Eso quiere decir que este es un régimen especial. Los que trabajamos temas de responsabilidad civil, ya que está el profesor Vélez, titular de la cátedra en la universidad, lo sabe bien, pues los profesores de responsabilidad civil somos bastante cuadriculados en el sentido de pretender ubicar la responsabilidad en un régimen de responsabilidad contractual o extracontractual, y si es contractual tendrá tales clases, si es extracontractual será por el hecho propio, por el hecho de otro, por las cosas que tienen bajo guardia. Siempre se trata de ubicar la responsabilidad en algún campo, pero aquellas que no pueden ubicarse fácilmente entran en un cajón desastre, que es los regímenes especiales. Entonces, el régimen especial de la responsabilidad del constructor, el régimen especial de la responsabilidad de las entidades financieras, el régimen especial de los profesionales, y la responsabilidad de los administradores sería eso, sería un régimen especial, porque tiene particularidades.
No es fácil, por ejemplo, decir que esta es una responsabilidad que será siempre contractual o siempre extracontractual. Todo eso es importante, obviamente, porque poder encuadrar la responsabilidad en un u otro campo genera efectos en muchos campos. Si vamos a resarcir perjuicios previsibles e imprevisibles, si el régimen de la culpa va a tener este o aquel régimen probatorio, si la prescripción se va a manejar de esta o de aquella forma, si miraremos grados de culpa o tendremos un solo nivel. Entonces, la responsabilidad de los administradores es un régimen especial, no puede encuadrarse específicamente en un campo de ser contractual o extracontractual. Habrá algunos casos en los que podría ser contractual. La responsabilidad de un administrador frente a la sociedad puede ser contractual, porque hay un vínculo jurídico previo. El acto de designación y su aceptación genera unos deberes de conducta, y esos deberes de conducta además están en la ley y se incorporan al contrato. Pero la responsabilidad frente a terceros del administrador que ha causado daños por sus acciones o omisiones es una responsabilidad claramente extracontractual. Entonces no se puede ubicar, pasa un poco con la responsabilidad médica, que puede ser contractual o puede ser extracontractual. Pero eso es importante para efectos de determinar régimen aplicable. En ese sentido, siento un régimen especial, a lo que quiero ir es a que las reglas aplicables serán las reglas de los artículos 22 y siguientes, particularmente el 24 y siguientes de la ley 222, pero en su defecto se aplicarán las reglas generales de responsabilidad. Eso es muy importante, de cara a algunas inquietudes que surgen de lo que ustedes han oído en estos 2 días y de lo que oirán un poco más adelante. ¿Cuáles son los criterios de reparación del daño? Podremos aplicar daños punitivos, podrá haber absorción de ganancias. Hay un criterio general en la ley para todo tipo de acción de responsabilidad, y es que la reparación se rige por un criterio de reparación integral, con alguna aplicación de la equidad para efectos de cuantificar la condena. Entonces, me parece muy importante, digamos, ir como a lo básico para efectos de ilustrar un poco las discusiones más especializadas que se harán más adelante. Es un régimen especial, se rige por estas normas particulares que vamos a comentar, pero en lo no previsto hay que aplicar las normas generales y habría que mirar si estamos en presencia de una responsabilidad contractual o en presencia de una responsabilidad extracontractual, porque el régimen en ciertos supuestos puede cambiar. ¿Por qué es un régimen especial? Vamos a mirar un poco más adelante que es especial, por ejemplo, en cuanto a los sujetos. Administrador frente a sociedad, socios o terceros con interés legítimo. Es un régimen especial, por ejemplo, en cuanto al factor de imputación. Es un régimen especial en cuanto al régimen de prescripción, por ejemplo. Es un régimen especial en cuanto al juez competente. Tiene varias particularidades. El sujeto responsable, iniciando por la primera parte, es el administrador. Y sabemos bien pues, que, de acuerdo con la ley 222, artículo 22, los administradores son el representante legal, el liquidador, el factor, los miembros de juntas o funcionarios directivos y quienes, de acuerdo con la ley, detenten esas funciones. Ahora bien, el doctor Rodríguez Espitia profundizará sobre este tema, pero en todo el régimen de administradores de las sociedades comerciales es fundamental la norma sobre los deberes de los administradores, que es el artículo 23. Ustedes saben bien que la ley 222 estableció un marco general que señala que los administradores deben obrar de buena fe, deben obrar con lealtad y deben buscar realizar el interés de la sociedad sin perjuicio de tener en cuenta los intereses de los asociados. Ese es el marco general. Y seguidamente establece una serie de deberes particulares. Debe procurar la realización del objeto social, debe buscar facilitar la acción de la revisoría fiscal, debe evitar divulgar información debe evitar utilizar información privilegiada, debe guardar la reserva comercial industrial. En fin, hay una serie de deberes de conducta que son muy importantes, porque esos deberes de conducta nos van a dar el estándar de diligencia exigible al administrador. La norma del artículo 24 establece un principio general, como lo señalaba, y es que los administradores responden solidaria y limitadamente de los perjuicios que causan a la sociedad. Esas expresiones de la responsabilidad solidaria e ilimitada son expresiones que de alguna manera precisan y dan, digamos, superan algunas discusiones que se dieron en el pasado. El tema de la responsabilidad solidaria es una de las primeras precisiones que hace el artículo 24 para aclarar dudas que se dieron antes de la ley 222. ¿Qué pasaba? Simplemente el artículo 200 decía los administradores responderán frente a la sociedad, pero no decía si esa responsabilidad era solidaria. Entonces
se dieron un par de tendencias doctrinales en derecho de sociedades colombiano, según los cuales el doctor Gavino Pinzón sostenía que la responsabilidad era una responsabilidad individual, cada quien respondía por lo suyo, porque la solidaridad necesita norma expresa, según las normas básicas del Código Civil. Por otro lado, el doctor José Ignacio Narváez sostenía que, siendo una obligación que surgiría en el ámbito de lo mercantil, debería aplicarse el artículo 825 y la responsabilidad debería ser solidaria. Otros, como los Santos Ballesteros, sostuvieron siempre que en toda responsabilidad civil hay que acudir al artículo 2344, que es la norma general de responsabilidad que establece que cuando varios sujetos incurren en el mismo delito de culpa y causan daño a otra persona, esos varios sujetos responden solidariamente. Entonces, existiendo esa digamos, posibilidad de varias tesis doctrinales en esta materia, pues se llegó a la conclusión de que era conveniente consagrar una responsabilidad solidaria. Es decir, los varios administradores, representantes legales, miembros de juntas o consejos directivos que participen en la decisión o que incluso no participando en la decisión no se opongan a su ejecución, responden en forma solidaria, es decir, a cada quien se le puede imponer el daño y ese después podrá repetir contra los otros causantes del daño en proporción a sus aportes causales en la generación del daño. Ahora, el que esos administradores respondan ilimitadamente puede tener, digamos, diversas explicaciones. El que responda limitadamente, pues parece, incluso porque la propia norma lo precisa, que la responsabilidad no está limitada cuantitativamente, ni por una norma legal, ni por los acuerdos que se incluyen en el contrato social que pretendan limitar el monto indemnizatorio a las cauciones que se han prestado para efectos de poder ejercer cargo. Eso es bastante, o era bastante frecuente antes, y el Código lo mantiene, de prestar una caución para garantizar daños al momento de trabajar el cargo. Hoy en día lo frecuente son las pólizas de responsabilidad. Pero yéndonos, digamos, a lo que podría ser hoy esa caución, podría ser un administrador presenta o presta una póliza de seguros de responsabilidad que ampara, digamos, a los daños que puedan causar. El monto máximo de cobertura de esa póliza no limita su responsabilidad porque la responsabilidad es ilimitada en lo cuantitativo. Por otra parte, esa ilimitación se daría igualmente en cuanto a los daños resarcibles. No hay limitación y los daños resarcibles pueden ser todos en lo patrimonial y lo extrapatrimonial. Sobre eso volveremos un poco más adelante. Es decir, lo que quiero significar es que no hay limitación ni cuantitativa ni cualitativa. El hecho de que la responsabilidad sea solidaria y limitada no significa que el administrador no responda por conductas personales. Eso es muy importante. No se responde per se por el hecho de ser administrador. La Superintendencia de Sociedades ha tenido la oportunidad de precisar que, por ejemplo, un representante legal suplente no responde en la medida en que no haya entrado a actuar, o un representante legal que se desvinculó de la compañía y su desvinculación quedó efectivamente inscrita en registro mercantil, pues no responde de los actos que se han presentado a esa desvinculación. Es muy importante tener presente eso. La responsabilidad es personal. Esta es una responsabilidad, como lo vamos a ver ahora más adelante, basada en la culpa, y la culpa siempre implica un juicio de reproche a la conducta o al comportamiento. Entonces se necesitaría, para poder imputar una responsabilidad solidaria limitada, que haya una acción o omisión de ese administrador que haya generado el daño que se pretende resarcir. La segunda particularidad, digamos, decíamos, la primera es en cuanto al sujeto activo, en cuanto a, digamos, el sujeto de la conducta, el demandado en un proceso de responsabilidad va a ser el administrador. Pueden ser los demandados varios administradores y responden solidaria y limitadamente. ¿Quién demanda? Demandan la sociedad, los socios o los terceros con interés legítimo. Para nuestro caso, pues nos interesa por ahora la legitimación que tiene la sociedad para demandar. Más adelante precisaremos un poco el tema. Otra particularidad de este sistema de responsabilidad es el factor de imputación. Cuando aludimos en responsabilidad civil a la expresión factor de imputación, hacemos referencia a la razón por la cual a un sujeto se le asigna la obligación indemnizatoria. ¿Por qué responde la persona? La tradición y lo que viene de los códigos es que se responde por culpa, y el factor de imputación, entonces decimos, es subjetivo porque se le hace un juicio de reproche al comportamiento del autor. Él no se comportó como el sistema jurídico lo esperaba, su conducta fue censurable, reprochable. Hay una connotación, digamos, de un juicio moral, etcétera, con una serie de influencias que tiene el sistema de responsabilidad civil desde la época de la irrupción del cristianismo frente al derecho romano. Pero para no irnos hasta allá, hay un tema de un reproche personal a título de dolo culpa. El factor de imputación es un factor subjetivo. ¿Qué quiere decir eso? Que queda excluida una imputación de carácter objetivo. La
imputación de carácter objetivo es aquella que se presenta cuando se le asigna la obligación de registrar al sujeto sin hacerle reproche a su comportamiento, sino con un factor distinto. El riesgo, la creación de peligro, la equidad, el asumir posición de garante, todos esos son factores objetivos de imputación. Pues bien, la norma del artículo 24 señala que los administradores responden por dolo o por culpa. Su imputación será siempre una imputación de naturaleza subjetiva. El sistema legal de la ley colombiana en esta materia crea una presunción de culpa. La prueba de la culpa siempre ha sido un tema difícil, particularmente en aquella época en la que la culpa era un concepto subjetivo, casi que psicológico. Hoy en día, como también lo aclaró el doctor Rodríguez, la culpa fundamentalmente es casi que hacer un contraste entre los deberes que uno tiene y lo que hizo. Si usted supera eso, fue diligente; si usted no lo supera, fue culpable. La culpa se mira en un contexto, como diría Díez Picasso, normativo. Tenemos deberes de conducta de prevenir y evitar daños. Si los cumplimos, somos diligentes. Si no los cumplimos, somos culpables. Por eso la importancia de los deberes de los administradores. En este caso, la ley establece que si un administrador causa daños a la sociedad, se presume que fue por su culpa, pero particularmente cuando haya incumplimiento de esta limitación de las funciones, violación de la ley o los estatutos, así como cuando se proponen ejecutar decisiones de reparto de utilidades en contravención del artículo 151 del Código de Comercio. Utilidades repartidas sin tener como fundamento balances reales, fidedignos, etcétera, etcétera. Fíjense ustedes que uno de los casos de presunción de culpa es la violación de la ley y los estatutos. Los acuerdos contrarios a la libre competencia están prohibidos por la ley, tienen objeto ilícito, pueden ser declarados nulos de nulidad absoluta. Pues ahí el tema de la presunción de culpa operaría, digamos, con una cierta facilidad. Cuando se compruebe que un administrador celebró un acuerdo anticompetitivo, ese acuerdo viola la ley y por tanto hace que se le presuma su culpa. Hacia los años 2006 se demandó esta norma ante la Corte Constitucional. Las presunciones de culpa siempre han tenido algún debate, porque las presunciones de culpa son un método de facilitación al demandante de su prueba, pero al mismo tiempo generan como una restricción al derecho de defensa del demandado. Entonces siempre ha habido como alguna disputa con las presunciones de culpa y se demandó por esa razón ante la Corte Constitucional la presunción de culpa del artículo 24, con la consideración de que vulneraba el derecho de defensa de los demandados. La Corte, la sentencia C-123 del 22 de febrero de 2006, consideró que esta presunción en particular es una presunción que se ajusta a la carta. Primero porque es una presunción legal, permitiría prueba en contrario, lo que, digamos, elimina la discusión sobre el derecho de defensa, pero además la Corte hace fija un argumento que es interesante. Dice, esta presunción está justificada en el alto grado de responsabilidad que asumen por la gestión profesional que les ha sido encomendada, los administradores, pues los citados funcionarios detentan hoy inmensos poderes de orden de decisión de profundas implicaciones de orden social. Es decir, la Corte en esta sentencia destaca en forma importante lo que hacen los administradores, sus calidades y la responsabilidad que asumen. Ahora bien, el hecho de que sea una culpa presunta implica en este caso, por tratarse, digamos, de un sistema de presunción de culpa en general de obligaciones de medio, implica la posibilidad para el administrador de probar su propia diligencia. Si nos situamos en los medios de defensa del demandado en un proceso de responsabilidad, el demandado busca desvirtuar los presupuestos de la responsabilidad, busca acreditar que la conducta no existió, que su conducta fue ajustada al ordenamiento, destruir la antijuridicidad, busca probar que el daño no existió, que no era cierto personal directo, etc. Busca acreditar si el factor de imputación es subjetivo y si le permite desvirtuar la culpa, busca probar su diligencia. Y en último, el tema de la causalidad, con todo el tema del factor extraño. Pero concretamente en el factor de imputación, imputándose la culpa, o presumiéndose la culpa del administrador, el administrador puede probar diligencia. Y es muy importante porque la prueba de la diligencia estaría en poder acreditar en el proceso que actuó como un buen hombre de negocios. El estándar de comportamiento en materia mercantil y particularmente en responsabilidad de los administradores es el comportamiento que hubiera tenido un buen hombre de negocios. Eso fue un gran avance del derecho colombiano que no se ha profundizado desafortunadamente como se debería, y es que veníamos con el concepto antiguo de buen padre de familia derivado del derecho romano, y pues la experiencia demuestra que uno puede ser un excelente padre de familia, un muy mal administrador o viceversa.
Una persona puede ser un muy mal miembro de familia o de pareja y puede ser un excelente profesional o puede ser un excelente administrador. Por eso hoy en día los parámetros de comparación de la conducta van variando. Tenemos el buen profesional, tenemos el buen hombre de negocios. Aquí iríamos específicamente a esta prueba de la diligencia. En algunos casos, pues será muy difícil acreditar la diligencia cuando ya tenemos una resolución en firme y ejecutoriada de una autoridad que ha dicho que yo viole la ley, que es realmente la del doctor Rodríguez. Bien, pasemos entonces ahora sí con ese marco general que espero que haya quedado claro en la responsabilidad de los administradores. Pasemos a la acción social de responsabilidad. El artículo 25 de la ley 222 establece que cuando la sociedad que haya sufrido daños por las acciones o omisiones de los administradores pretenda reclamar indemnización, debe adelantarse pues, un procedimiento particular para poder entablar la acción social de responsabilidad. Entonces, el concepto de acción social de responsabilidad pues, es bastante sencillo. Es la acción que ejerce la sociedad contra sus administradores por los perjuicios que ella ha sufrido por acciones en las que estos les hayan causado daños por dolo o por fuga. Las particularidades de este régimen especial del artículo 25, o bueno, antes de eso, tal vez una precisión. El origen de esta acción no está en el derecho nacional, esta es una acción que se deriva del sistema anglosajón en Estados Unidos o en el sistema de common law, se denominan acciones derivadas y en particular Colombia adoptó casi que textualmente la regla de código de la ley española de sociedades que había regulado el tema. Entonces no es un tema que corresponda a nuestra tradición, es un tema que viene, digamos, de otros sistemas, pero se tuvo la oportunidad en la ley 222 de involucrar. ¿Cuál es la finalidad? La finalidad de esta acción es la de cualquier acción de responsabilidad, reparar los daños que la víctima haya sufrido. Por eso llama la atención, pues con todo el respeto y todo el cariño, que por ejemplo el doctor Reyes Villamizar en su texto de sociedades dice que el propósito de estas acciones es la reconstitución del patrimonio de la sociedad. Y después hay incluso alguna cita hacia el tema del fraude pauliano y la historia de la acción pauliana. Tal vez es un tema como una facilidad de lenguaje o es un tema, digamos, como más gráfico, pero ciertamente no es preciso desde el punto de vista de la acción ejercida. Esta mañana se hacía alguna diferencia, a través del doctor Belán decía, ¿esto es una acción de enriquecimiento sin causa o esto es una acción de responsabilidad? Yo le pido al infractor que me dé sus ganancias. ¿Es una acción de responsabilidad o es una acción de enriquecimiento? Si yo pido que se reconstituya el patrimonio, ¿es una acción de responsabilidad o es una acción pauliana, es una acción revocatoria, un proceso concursal? En fin. Entonces, es muy importante tener presente la finalidad reparatoria. Y teniendo en cuenta que la finalidad reparatoria, por lo que hay que mirar es cuáles fueron los perjuicios sufridos y pedir el pago de esos perjuicios. El artículo 25 establece un procedimiento para poder entablar la acción social de responsabilidad que fundamentalmente es un tema, digamos, muy de la norma, pero la sigo, y es que para que la sociedad pueda adelantar la acción social de responsabilidad debe adoptar esa decisión en asamblea o junta general de socios. Es un requisito especial que tiene el modelo español y que acoge la legislación colombiana. Esa decisión del máximo órgano social, pues tal vez como por la relevancia de la decisión, digamos que una sociedad demande a sus miembros de junta o que una sociedad demande a su representante legal, pues requiere ese tipo de decisiones como con esa importancia en el órgano que lo adopta. Tiene a su vez unas especificidades. Primero, puede adoptarse en cualquier tipo de asamblea, podría ser una asamblea ordinaria o una asamblea extraordinaria, pero cuando estamos hablando de la convocatoria del quórum, se establece que la convocatoria del quórum tiene especificidades. Si no se da la decisión, o más bien, si se pretende hacer una asamblea ordinaria o extraordinaria, podría adoptarse así no esté contemplada en el orden del día, lo primero que dice la norma. Pero si vamos a tomar la decisión en una asamblea citada especialmente, pueden convocar esa asamblea no solamente los órganos que tradicionalmente lo han hecho, sino que podrían hacerlo incluso un número de socios que represente por lo menos el 20% de las acciones o de las cuotas de interés. Eso es una particularidad pues, en el régimen de convocatoria. La decisión, para que se pueda iniciar la acción, debe adoptarse por lo menos por la mitad más uno de las acciones representadas. No se requiere, también como particularidad, que
que se adopte por un número plural de socios, podría ser cualquier socio que tenga por lo menos el 20% de las acciones o cuotas o partes de interés. Igualmente tienen legitimación para convocar la asamblea de los acreedores, porque los acreedores pueden tener el interés de que se reconstituya, entre comillas, el patrimonio de la sociedad para poder ejercer sus acciones. En ese caso, dice la ley que los acreedores que representen por lo menos el 50% del pasivo social podrían pedir la convocatoria de la asamblea para que se tome la decisión de entrar a una acción social, siempre y cuando el resto del patrimonio no alcance para pagar sus acreencias. Adoptada esa decisión, debe iniciarse la acción social de responsabilidad en los 3 meses siguientes, porque si eso no se hace, podrían tomar la decisión o podrían iniciar la acción cualquiera de los socios en interés de la sociedad, el revisor fiscal o cualquier administrador. Como particularidad de esta acción, igualmente, la decisión de entrar a la acción social implica la remoción inmediata al administrador, y por eso la decisión tiene que inscribirse en el registro mercantil. Y esto hay que ponerlo digamos, en concordancia con la norma del artículo 235 de la ley 222, que establece que cuando un administrador es removido no tiene acción de reintegro. Podría tener acciones indemnizatorias o después fue injusto, pero no tiene acción de reintegro, porque ciertamente la relación de confianza entre una sociedad y su administrador que ha sido removido, pues ciertamente se ha roto. 2 o 3 precisiones, porque sé que me queda poco tiempo. La primera, ¿cuál es el procedimiento de la acción social de responsabilidad? Pues la ley 222 estableció que en todos los conflictos societarios se aplicaría el proceso verbal sumario. Es un proceso muy rápido, muy ágil. Ahí hay que tener en cuenta que siendo un proceso ágil tiene, digamos, debilidades. ¿En qué sentido? En el sentido de que, por ejemplo, el término de traslado es un término de traslado de 4 días. En el sentido de que es un proceso muy concentrado, el tema de los recursos está bastante restringido, pero digamos tiene como ventaja la agilidad, pero hay ciertas garantías procesales que podrían verse comprometidas. El otro tema importante de la ley 222 es la prescripción. Las acciones derivadas del incumplimiento de normas de la ley 222, particularmente en temas de sociedades, tienen un plazo de prescripción de 5 años, tema que jugará, como lo hemos comentado con los miembros del panel, pues jugará posiblemente en contra en algunos casos cuando quien pretenda demandar quiera basarse en una decisión de la superintendencia que no necesariamente es constitutiva. El acuerdo anticompetitivo está, la superintendencia simplemente lo declara. Entonces, ¿desde cuándo empieza a contarse el plazo de prescripción? ¿Desde el acuerdo o desde la decisión de la superintendencia? Ese tema es un tema, digamos, que tiene particularidades. Habría algunas cosas que decir, pero tal vez las puedo señalar más bien al final y les doy paso a mis compañeros porque ya mi semáforo está en anaranjado, que tienen que ver cómo aplicamos los principios de la responsabilidad a este tipo de casos. ¿Qué tipo de daño reclamamos? Daño emergente, lucro cesante, pérdida de oportunidades. ¿Habrá daño extrapatrimonial? ¿Las sociedades pueden sufrir daño extrapatrimonial? Posiblemente no moral, pero si uno tiene un concepto amplio de daño extrapatrimonial como violación de los derechos de la personalidad, entre comillas derechos fundamentales, pues una sociedad que se ve involucrada en un acuerdo anticompetitivo y que es sancionada podría ver afectado su buen nombre. Eso generará una acción de responsabilidad por un daño extrapatrimonial en este caso. ¿Cómo fijamos un lucro cesante? La jurisprudencia colombiana tiene muchos criterios para fijar lucro cesante para personas naturales. Vida probable, último ingreso, descontamos el 25, salario mínimo, bueno, ustedes quieren. No hay mayores criterios sobre indemnización de daños por lucro cesante de empresas o de sociedades. Para eso pueden ser muy importantes los laudos arbitrales y la llamada jurisprudencia arbitral. Bueno, esto es simplemente una introducción al tema de acción social de responsabilidad. Ahora, pues mis compañeros de panel complementarán y mejorarán, digamos, esta presentación y al final volvemos con algunas conclusiones. Muchas gracias. Gracias al doctor Solarte especialmente por ser tan cumplido con el tiempo. Ahora nos va a hablar el doctor Alejandro García de Brigán, abogado colombiano, que actualmente se desempeña como consultor. Alejandro. Doctor Rubio, muchas gracias por la invitación y muchas gracias a los panelistas. Arranco por decir que mi área principal de práctica es el derecho de la competencia y por lo mismo estoy, cuando me invitaron a este panel, cuando uno se levanta esta mañana, uno típicamente está frente al espejo
pensando, poniendo la corbata, pensando qué es lo que va a hacer ese día. Y hoy principalmente yo estaba diciendo, hombre, voy a estar entre expertos en un área del derecho que no me es tan familiar. Eso para decir que si la corbata está mal combinada les pido que me excusen, porque era eso lo que estaba pensando. Entonces, arranco por decir que voy a hablar un poco, voy a tratar de hacerlo rápidamente, porque el doctor Rubio ha sido muy enfático en decir que debemos recuperar el tiempo. Entonces voy a tratar de hablar rápidamente, pero voy a hablar fundamentalmente de lo que considero que son ciertos vasos comunicantes de la acción social de responsabilidad y el área de práctica principal que me propone, que es el derecho a la competencia, y voy a tratar de utilizar también, teniendo en cuenta la ausencia de casos particulares en Colombia, un par de ejemplos de derecho comparado para ver cómo ha tratado la jurisprudencia y la doctrina extranjera el tema donde está un poco más desarrollado. Entonces, lo primero voy a omitir esto que ya lo expuso en detalle el doctor Solarte, que es el tema de... pero voy a tocar un par de puntos en donde ustedes van a ver que empezamos a explicar nuevamente por qué los nervios matutinos del día de hoy. Y como lo mencionaba el doctor Solarte, la acción social de responsabilidad es derivada del cómo, lo cual nos trae a la necesidad de traer ejemplos de derecho comparado, pero como ustedes, como lo mencionó ahorita el doctor Solarte, fíjense que mi presentación incluía la caracterización de la acción social de responsabilidad con el objetivo de reconstituir el patrimonio de la sociedad. Y el doctor Solarte ha hecho la precisión correspondiente a quienes hemos seguido la dirección doctrinal del doctor Reyes, pero sin embargo, como ustedes ven, sea reconstituir o sea indemnizar los perjuicios de la sociedad, es el objetivo principal de la acción social de responsabilidad. El sujeto activo es la sociedad y requiere unos procedimientos particulares acerca de quién puede iniciar el procedimiento dentro de la sociedad. Pero hay un par de puntos en los que me quiero detener particularmente, y es cuáles son los eventos que pueden generar responsabilidad y fundamentalmente cuáles son los eventos que pueden generarle perjuicios a una sociedad. Hay un área en el que no nos vamos a detener fundamentalmente porque no toca a los administradores, que es una sociedad puede sufrir perjuicios lógicamente como víctima. Una sociedad puede ser víctima de una conducta contra la libre competencia, es decir, recientemente o todavía en Estados Unidos se está estudiando el caso de las autopartes, en el cual los fabricantes de autopartes, casi todos ubicados en Japón, conspiraron para subir los precios, pero las víctimas evidentemente no eran los consumidores, eran los fabricantes, las compañías automotrices ubicadas en todo el mundo. Entonces, una sociedad como esa podría sufrir perjuicios. ¿Por qué no nos vamos a detener mucho en esto? Porque típicamente la víctima de un cartel es una víctima que no sabe que es víctima de un cartel, como mayoría de las víctimas. Luego difícilmente podría hablarse de responsabilidad de los administradores cuando la sociedad no está al tanto de que está sufriendo perjuicios. Y sin embargo, en teoría, nosotros vamos a ver más adelante, en teoría, si el deber de vigilancia, el deber de cuidado de los administradores se ve comprometido, teóricamente, inclusive en el caso en que la sociedad haya sufrido perjuicios como víctima, podría haber una responsabilidad. Pero típicamente lo que más afecta, o el área que más podría afectar a los administradores, es cuando la sociedad participa en conductas restrictivas. Y la primera es que la autoridad respectiva de la Superintendencia de Industria y Comercio imponga multas. Y la segunda, que es bien importante porque es un área, digamos, relativamente nueva del derecho que vamos a ver en acción en los próximos años, es cuando la sociedad tenga condena civil y sea condenada a pagar perjuicios, bien sea derivado de acciones individuales o especialmente de acciones de grupo. Y las acciones de grupo son bien importantes porque la verdad es que las sanciones que pueden imponer las autoridades palidecen frente al monto de las sumas que pueden llegar a resultar de una acción de grupo. ¿Y por qué? Porque estamos hablando de daños colectivos a todos los consumidores. Si en Colombia tenemos 46 millones de consumidores de cualquier evento, el evento de consumo masivo, pues los perjuicios derivados de una conducta pueden ser inconmensurables. Estamos hablando de billones de pesos frente a los 60.000 millones de pesos de una multa de la superintendencia, pues la suma de la multa empieza a parecer irrisoria. En relación con las sanciones que puede imponer la SIC, hay un par de temas que es importante tener en cuenta, y es que la SIC puede sancionar a los administradores o puede sancionar a personas naturales cuando las personas colaboren, faciliten, autoricen, ejecuten o toleren.
Esos son los, digamos, los verbos rectores de la conducta. Digamos que hay dos, en esto hay dos categorías. Digamos que si ustedes miran los verbos colaborar, facilitar, autorizar y ejecutar, requiere una conducta activa, y digamos que en ese caso no hay discusión. Quien activamente haya participado en una conducta restrictiva, una práctica restrictiva, pues claramente va a tener responsabilidad si es administrador, lógicamente, y eso implicaría que si la SIC impone una sanción a título a un administrador, ya sea por colaborar, facilitar, autorizar o ejecutar, inmediatamente va a dar lugar a la acción social de responsabilidad, porque la sociedad sufre un perjuicio, ya está, digamos que probado la conducta del administrador. El punto, digamos, no tan claro, aunque llevamos, creo que con alguna rapidez a la misma conclusión, es acerca de tolerar. La superintendencia ha considerado básicamente que el término tolerar implica una conducta omisiva, en el sentido de para tolerar se requiere tener cierto nivel de conocimiento o se requiere haber omitido un deber. Y como lo mencionó ahorita el doctor Solarte, el umbral o digamos el criterio de responsabilidad para un administrador es distinto que el del buen padre de familia, porque el administrador tiene deberes. En la medida en que el administrador haya omitido su deber de cuidado, su deber de vigilancia, es muy fácil enmarcar eso dentro del verbo rector tolerar. Ahora, la superintendencia rara vez sanciona a todos los administradores de la sociedad. La superintendencia rara vez hace un análisis de la responsabilidad particularmente omisiva de todos los administradores de la sociedad, y típicamente sanciona al representante legal y no va más allá de eso cuando, por ejemplo, no va detrás de los administradores, no va detrás de los miembros de junta directiva y no examina eso. Luego eso lo que quiere decir es que, por una parte, la mayoría de los administradores que sean sancionados en una sociedad inmediatamente van a ser sancionados o serían sujetos a la acción social de responsabilidad, pero hay muchos que se pueden quedar por fuera. Es decir, que a quien inicia la acción social de responsabilidad, la carga de la prueba se le va a facilitar mucho frente a aquellos administradores que están incluidos en la decisión de la superintendencia, pero frente a aquellos que no están, le va a tocar asumir la labor, digamos, desde el principio, en el sentido de probar la omisión de los deberes de esos administradores, porque la superintendencia, por así decirlo, no le va a haber hecho el trabajo en relación con todos los administradores. Volviendo al tema de la responsabilidad derivada de las acciones colectivas, hay un punto, como les decía, este va a ser, digamos, en la mayoría de las jurisdicciones donde existen acciones colectivas, la preocupación de las sociedades, más que las sanciones, son las acciones colectivas, porque la responsabilidad, por lo que implica esto en términos pecuniarios, es mucho mayor que lo que implican generalmente las sanciones de las autoridades. Y hay varios temas a tratar. Lo primero es, nosotros estamos en un escenario en el cual vamos a ver a los consumidores tratando de alcanzar a las compañías que participan en prácticas restrictivas. Uno de los primeros temas, y que simplemente lo formulo para que ustedes lo tengan en cuenta porque es un tema que va a estar muy debatido, es si se requiere relación directa. ¿Y a qué me refiero con eso? Es básicamente, ¿cuándo es responsable un administrador y cuándo es responsable una sociedad frente a quienes lo demandan? ¿Se requiere que la víctima o el demandante haya sido una víctima directa o puede ser una víctima indirecta? Es decir, cuando el miembro del cartel o quien digamos, quien abusa de su posición de dominio no tiene relación directa con quien lo está demandando, puede establecer el vínculo causal. Eso es bien importante porque eso va a depender en últimas también la responsabilidad de los administradores. Además de la responsabilidad derivada de la conducta, cabe preguntarse también si los administradores son responsables por las decisiones que tomen en por así decirlo, la administración del asunto. Supongamos que ya se detectó la conducta y un administrador tiene o no tiene responsabilidad en participar en la conducta. Pero ¿qué responsabilidad le cabe al administrador por las decisiones que se han tomado en relación con, por ejemplo, si colaboro con la autoridad? Si la compañía colabora con la autoridad, pero como resultado de esa colaboración, después se inicia una demanda, una acción de grupo y los perjuicios son mucho más altos, ¿le cabe responsabilidad al administrador? ¿Podría alguien decir, señor administrador, usted no ha debido colaborar con la autoridad porque eso nos abrió la puerta a esta demanda que nos está causando unos perjuicios? O si el administrador decidió colaborar con la autoridad y llegó tarde y entonces ya no calificó para los beneficios. Los perjuicios que sufra la sociedad en ese caso se pueden endilgar
a una conducta omisiva del administrador. Puede ser que el administrador violó sus deberes en ese caso, y si el administrador decide conciliar con los demandantes en una acción de grupo, dice vamos a pagarle 100.000 millones de pesos a los demandantes, alguien podría decir usted ha debido litigar esto hasta el final y ha debido abstenerse de conciliar porque teníamos posibilidades de éxito. Cabe responsabilidad por haber conciliado. Todos esos temas que están abiertos y que vamos a ver desarrollándose en el futuro próximo. Pasando a los temas de derecho comparado que no quería dejar sin tratar. Como lo decía el doctor Duarte, el tema de la acción social de responsabilidad viene fundamentalmente del derecho, del common law, del derecho anglosajón. Y es importante porque eso sumado al mayor desarrollo en materia de derecho corporativo que hay en los países digamos que operan con el sistema anglosajón, nos da un par de guías acerca del desarrollo de este derecho. En Estados Unidos hay un par de casos, 3 casos que son importantes cuando se habla de este tema. El primero es Simon vs. Socony Vacuum, en el cual se estableció por primera vez un tema de responsabilidad en materia de derecho a la competencia, y es el administrador, cuando el administrador conoce la ilegalidad del acto, ¿sí?, solo es necesario demostrar la intención de causar el perjuicio si se trata de una conducta per se. Y en esto llegamos a la distinción muy propia del derecho a la competencia de si la conducta es ilegal per se o es ilegal bajo la regla de la razón. Las conductas ilegales per se son aquellas que son ilegales sin discusión. Entonces lo que está diciendo, lo que dijo el juez en ese caso es, cuando la conducta no es ilegal per se, ¿sí?, se va a hacer necesario probar la intención de causar el perjuicio. ¿Sí? Primer desarrollo. Segundo desarrollo de 1963. Dijo una corte en el caso Graham versus Alice Chalmers Manufacturing que el administrador solo era responsable cuando había lo que denominó la corte red flags, es decir, advertencias. Esa última parte quedó modificada en una sentencia del 2006 y dijo: no señores, los administradores tienen un deber de diligencia, un deber de cuidado y deben estar vigilando constantemente lo que ocurre en una compañía. Luego, lo que dijo es: usted debe tener todos los sistemas de vigilancia y de monitoreo en su lugar de manera tal que detecte las conductas y debe utilizarlos activamente. Si no, usted va a ser responsable. En la Unión Europea, básicamente, lo que hay es un caso bien importante, y para resumirlo es, en un caso relativamente reciente, se le preguntó a la Corte Europea de Justicia si aplicaba en la legislación europea si era posible pedir perjuicios, y esto a general, no solo para administradores, pedir perjuicios por acciones derivadas de la competencia. La respuesta de la Corte Europea de Justicia fue: sí, es posible pedir perjuicios, pero se debe remitir al ordenamiento particular de cada país. Y a lo que nos remite que los ordenamientos de cada país, dependiendo del ordenamiento de cada país, habrá o no indemnización de perjuicios, y el procedimiento será el de cada país. Y en el caso de Japón, y menciono Japón por 2 particularidades: uno, porque en Japón hay muchos carteles, es la realidad, en Japón hay una cantidad enorme de carteles, y 2, porque el derecho corporativo ha resuelto, o digamos las cortes han resuelto varios de estos casos. También se han resuelto casos. Y fundamentalmente lo que ha dicho la jurisprudencia japonesa es que mientras se haya actuado a título de dolo o culpa o se hayan violado los deberes de los administradores, puede haber responsabilidad. Las reglas son, digamos, similares a lo que tenemos nosotros, similares a lo que hay en el derecho anglosajón, pero es importante porque ya ha habido varias compañías multadas, Hitachi, Pentaocean, varias compañías han sido multadas por participar, condenadas, sus administradores han sido condenados a pagarle, a restituirle a la sociedad sumas como resultado de su participación en conductas anticompetitivas. Y si ustedes ven un breve paralelo, en tanto Estados Unidos como en Francia, Alemania y en Japón, los administradores responden por culpa o dolo. Es posible interponer acciones individuales para la acción social de responsabilidad. La carga de la prueba es de los administradores involucrados, porque son los que tienen que probar que actuaron con diligencia, y no es necesario interponer acciones previas ante la sociedad. Y esto lo vinculamos un poco con lo que mencionó el doctor Solarte. No me voy a extender en esto porque nuevamente toca con la acción social de responsabilidad, pero como ustedes ven es muy similar al régimen de acción social de responsabilidad que tenemos en Colombia.
Y creo que con esto termino, porque el doctor Rubio ya me hace y le doy la palabra. Para terminar la última intervención, al doctor Juan José Rodríguez Esquitia. El doctor José es profesor universitario en la Universidad Externado de Colombia, abogado de la universidad y candidato a abogado de la universidad. Tiene la palabra, doctor. En primer lugar, muchas gracias a las dos universidades por la invitación, al doctor Miranda por ponerme a asistir en este tema. Cuando me hicieron la invitación, digamos que en eso coincidía la presentación inicial que me hizo el doctor Rubio. Yo no manejo temas de competencia, no es mi expertise profesional, pero la invitación que me hacen procura que desde mi perspectiva de abogado en temas mercantiles y corporativos pudiera mirar cómo interactúa el tema de las prácticas restrictivas de la competencia con el régimen de responsabilidad administradora. La ventaja de hablar de último es grande porque ya todos lo han dicho, y voy a puntualizar algunos aspectos que me parece que pueden ser de interés para todos. No voy a abordar todo esto porque eso sería una conferencia de 1 hora. En la introducción pasemos bien. En la introducción que tenemos nosotros hoy, el tema es de una importancia palpitante, ya lo hemos visto, se ha hablado del efecto de las acciones del grupo, se ha hablado del efecto de las sanciones de la superintendencia y en particular porque no hay antecedentes en el caso colombiano. Y aquí vienen dos responsabilidades o dos sistemas de responsabilidad que concurren. Es decir, la responsabilidad que explicaba el doctor Solarte sobre los administradores y la responsabilidad que asume la entidad, le hace la sociedad, la persona jurídica, que termina siendo sancionada o respecto de la cual su conducta es censurada por una práctica restrictiva de la competencia. Entonces digamos que arrancamos de una primera responsabilidad y esa responsabilidad por rebote, entiéndame la expresión, o por espejo, la vamos a mirar al interior de la estructura societaria, particularmente con lo que tiene que ver con administradores. Y yo quisiera hacer una referencia que siempre la hago y me parece necesaria a los principios y las reglas generales del derecho. Entre otras razones, porque independientemente que las normas de la ley 222 hagan mención al principio de buena fe o que la conducta de los administradores debe estar enmarcada por el principio de buena fe, el carácter fundante de la buena fe como principio y como base estructural de todo sistema jurídico de una u otra forma impone consideraciones particulares cuando vayamos a analizar el tema de los deberes. Okay. Para este efecto, ¿qué quisiéramos nosotros precisar? Ahí llego despacio. El interés inmerso en los casos antimonopólicos. Cuando yo preparaba la conferencia y miraba los deberes de los administradores, hay deberes de los administradores que apuntan a la estructura interna societaria. Verbigracia, convocar al órgano social. Verbigracia, permitirle al revisor fiscal el ejercicio de sus funciones. Y hay otros deberes que de una u otra forma van teniendo un interés general. Ejemplo, llevar la contabilidad, mirar los libros y papeles, etcétera, etcétera. Pero resulta que cuando nosotros vamos a juzgar la conducta de un administrador por el hecho de que ese administrador a nombre de la sociedad ejecuta una conducta contraria a las normas en materia de competencia o unas prácticas restrictivas, necesariamente nosotros debemos juzgar ese administrador como un también distinto. ¿Por qué? Porque hay un interés inmerso en los casos antimonopólicos. Y ese interés inmerso va, uno, ya el doctor Solarte hablaba de la óptica constitucional
de la incidencia del artículo 333 y 334 de la Constitución, y ahí nosotros nos descendemos al tema de protección del consumidor, protección al mercado y protección a la economía. Fíjense que estamos hablando de un interés marcadamente público, y esa sola circunstancia de que se trate de un interés marcadamente público, a mi juicio, exige un análisis mucho más fuerte o un mayor reproche de la conducta de ese administrador que fuera distinto a un tema meramente patrimonial entre asociados, por ejemplo. Y concurre también un interés de daño a la propiedad privada. Aquí se ha hablado del efecto de los competidores, etcétera, etcétera. Correcto. Las normas las conocemos todos, pasemos, pero aquí me parece importante que nosotros miremos cuál es el efecto de la conducta, de la práctica restrictiva frente a la sociedad, frente a la comunidad y frente al tercero. Y aquí vamos a lo siguiente: ¿qué implican los deberes y derroteros, los derroteros y deberes de los administradores? Y en materia societaria se han planteado dos posiciones para juzgar la conducta de los administradores. Una posición inicial, que era la posición contractualista, donde se le decía: el administrador debe procurar la obtención del mayor interés social, y el interés social era la maximización del valor accionario, es decir, distribuirle a los accionistas, ese era el objetivo, la mayor posibilidad o el mayor margen de ganancia. Frente a esa posición, la tesis moderna hoy en materia de sociedades es la posición institucionalista, donde si bien no se desdibuja el carácter patrimonial o el interés de los accionistas de recibir un mayor dividendo, deben tenerse en cuenta intereses de accionistas, trabajadores, acreedores y el Estado. En especial porque el Estado debe proteger por la competencia en el mercado. Entonces, desde la misma perspectiva del derecho de sociedades, cuando nosotros vamos a analizar el interés social, ya vamos marcando esa parte. Y a partir de allí, la ley 222, como lo mencionaba el doctor Solarte, plantea unos deberes generales, unos deberes específicos y además con carácter enunciativo, porque las normas de una u otra forma no se agotan en decir estos son los deberes de los administradores, para lo cual me reenvío a lo que decía inicialmente, que los derroteros y los principios generales del derecho cobran fuerza cuando vamos a juzgar la conducta de esos administradores. Ok. ¿Qué quiero decir yo aquí con esto? Buena fe. A mí me piden como administrador, muestra el muñequito, a mí me piden como administrador que mi conducta, hoy yo enseño así, que mi conducta sea una conducta de buena fe. Entonces, ¿qué significa eso? Obrar con la conciencia recta, con honradez y lealtad, de acuerdo con un estándar aceptado de usos sociales y buenas costumbres. Yo me preguntaba preparando la conferencia, decía, ¿hay buena fe en la transgresión de normas? ¿Por qué? Porque resulta que si hay una autoridad en materia de competencia que me dice, usted sancionó, yo lo sanciono a usted porque usted cometió una conducta que per se es restrictiva de la competencia o anticompetitiva, ya de entrada estoy condenado. ¿Por qué? Porque allí, de una u otra forma, yo tendría que concluir que toda conducta transgresora de prácticas comerciales restrictivas es paradigmática de ser contraria a la buena fe. Esa es una primera conclusión que muy probablemente genere discusión aquí, pero es una primera conclusión desde la perspectiva del derecho societario. Segundo,
un deber de lealtad, el otro nivel. Entonces, ese deber de lealtad que le impone al administrador, un actuar recto y positivo, que consiste en prevalecer siempre el interés de la sociedad, incluso en casos de conflicto. Y en los casos antimonopolio, ese deber de lealtad se traduce en la necesidad de que prevalezca el interés del Estado como parte del interés social en la protección de la competencia y del mercado. Vuelvo y me repito a lo que decía hace 5 minutos. El interés social hoy es necesariamente institucionalista. Por eso cuando yo voy a juzgar el deber de lealtad, lo debo mirar bajo esa hora. Y un deber de diligencia. Aquí se mencionaba la condición de un buen hombre de negocios y un buen padre de familia. Partiendo de un supuesto, el buen hombre de negocios debe asumir riesgos. La ley lo sanciona es porque no asuma riesgos, como la parábola de los talentos que fue y los guardó. El administrador moderno debe asumir riesgos, pero debe asumir riesgos debidamente informado, debidamente medido. ¿Por qué? Porque el administrador, pasemos bien, es otra de las características de esta circunstancia, el administrador es un profesional. Y si es un profesional, cuando nosotros vayamos a juzgar la conducta de ese administrador, la debemos juzgar con una diligencia más allá de la ordinaria. Yo le decía a Emilio, con quien compartí algunas preocupaciones de esta charla, le decía, Emilio, es que de ahora en adelante cualquier administrador, lo primero que lo tienen que formar es en estos temas de competencia y de práctica restrictiva. Porque el hombre puede llevar más los libros de contabilidad, no quiero decir que eso esté bien hecho, pero una cosa es llevar más los libros de contabilidad y otra cosa es cometer estas conductas que además están protegiendo un interés de carácter público. Entonces, reitero, es una diligencia más allá de la diligencia ordinaria. Frente al tema del derecho civil, y traigo al profesor Inestrosa, cuando yo voy a hablar de un administrador, tengo que hablar de las cargas del administrador, o sea, de las cargas que debe cumplir ese administrador y que son derivadas de la autonomía privada. Ahí las menciono: la carga de legalidad, la carga de lealtad, la carga de sagacidad y diligencia, la carga de corrección y la carga de claridad. Esas cargas que están en la estructura básica del derecho privado son trasladables a los administradores y sobre esa base esos administradores deben responder si las incumplen. Y hay unos deberes específicos de los administradores: velar por el estricto cumplimiento de las disposiciones legales o estatutarias, y ahí la descripción es amplia. Vela por la descripción de carácter, por el cumplimiento de la disposición legal, y aquí entran todas las normas sobre prácticas restrictivas de la competencia. Pasemos. Yo tendría una conclusión preliminar. El régimen de administradores parte de la base de que tienen deberes y responsabilidades ante la sociedad, los asociados y terceros. En este último, cuando nos referimos a terceros, incluimos el sistema económico, el cual puede afectarse con sus actuaciones. O sea, no es una esfera simplemente patrimonial. Ahí está el tema de las características de lo que es el régimen de responsabilidad de los administradores. Pasemos, por favor, pasemos bien, para concluir el tiempo. Se presume la culpa cuando incumple las funciones, cuando se extralimita o cuando hay violación de la ley o los estatutos, lo cual incluye todas las conductas sobre prácticas comerciales restrictivas. Pasemos, ¿ok? Elementos, daño, culpa, un régimen de responsabilidad extracontractual y contractual frente a la sociedad. Para concluir, ahí me quedan 2 o 3 temas. Frente al tema de responsabilidad, hay una particularidad, y es aquí. Yo veo muy difícil, y con esto no quiero generar una cacería de brujas, pero yo veo muy difícil que un administrador se exonere en una acción social de responsabilidad si ese administrador ha incurrido en conductas
contrarias a la libre competencia con prácticas restrictivas. Porque el personaje no puede alegar ni buena fe, ni diligencia, ni que hice todo lo posible. Porque es que adicionalmente aquí hay una circunstancia, cuando se va a juzgar la responsabilidad de los administradores desde el punto de vista clásico, se dice su obligación es de medio, es decir, el administrador yo no lo puedo condenar porque no produjo utilidades. Pero resulta que en materia de prácticas de competencia, el cumplir las normas sobre prácticas restrictivas es y termina siendo una obligación de resultado. O sea, el administrador no puede exonerarse diciendo yo hice todo lo posible para poder cumplir con las normas en materia de competencias o en materia de prácticas restrictivas. Esas son las conclusiones preliminares. Y un tema puntual. Esta acción social de responsabilidad, que por el tiempo no alcancé a precisar, esa acción social de responsabilidad no excluye la acción individual de responsabilidad. Lo que significa que así la persona jurídica no promueva la acción social de responsabilidad contra el administrador, entre otras razones, porque el administrador, por ejemplo, es hijo o pariente de los accionistas mayoritarios. Eso no impide que los accionistas minoritarios, en este caso, puedan proponer una acción individual de responsabilidad contra los administradores que de una u otra forma beben de los elementos en materia de responsabilidad. Esas eran las reflexiones y preocupaciones que quería compartir con ustedes, y de nuevo muchas gracias, espero haberme gustado. Antes de darle la palabra al público, quisiera saber si el doctor Solarte quiera un comentario sobre las conclusiones de ustedes mismos. No, yo creo que las charlas, digamos, se complementaron y ciertamente puede haber puntos en los que puede haber alguna diferencia, por ejemplo, respecto al tema de la reconstitución del patrimonio de la sociedad. Pues creo que es un tema como de giros del lenguaje. Sí. Creo que la intención del doctor Reyes no fue señalar que esta fuera una acción pauliana, pero ciertamente, digamos, para precisar la acción y sus presupuestos, pues es importante tener presente que en este caso estamos hablando de acciones de responsabilidad civil que deben enmarcarse dentro de las finalidades y presupuestos de la acción de responsabilidad civil. Y la finalidad de la acción es esencialmente una finalidad reparatoria. Por eso aprovecho incluso como para extender un poco lo que mencionaban en alguna conferencia anterior del primer panel, y es si a través de estas acciones, por ejemplo, podrían imponerse sanciones, multas civiles en el sentido de indemnizaciones punitivas, o si podría haber, por ejemplo, regreso de las utilidades que ha obtenido el infractor. Ese es un debate, digamos, abierto en el derecho contemporáneo de la responsabilidad civil, si la responsabilidad civil cumple exclusivamente una función reparatoria o si adicionalmente puede cumplir otras funciones como la función preventiva o la función sancionatoria. Sin desconocer que, por ejemplo, el tema de, entre comillas, daños punitivos o indemnizaciones punitivas, que me explicaría mejor, tiene un altísimo efecto disuasivo, y en los países donde se han incorporado tiene, digamos, una eficacia, pues en el sistema legal, en el sistema colombiano, partiendo de la base de que el criterio general del principio de reparación integral, pues no podría uno, un juez, reconocer una indemnización punitiva porque se saldría de la reparación integral. La reparación integral implica que la reparación debe ser coincidente con el daño sufrido por la víctima, no más allá, no hay una finalidad sancionatoria. Ahora, que la ley la imponga es perfectamente posible. La Argentina lo estableció hace 5 o 6 años para asuntos de consumidores. El derecho argentino en materia de consumidores se pueden imponer daños punitivos, pero pues no ha tenido mayor aplicación práctica. En el derecho italiano hay para violaciones, digamos, daños causados al medio ambiente. Es un tema de política legislativa. Yo pensaría que tiene ciertamente un gran carácter disuasivo una multa de 60.000 millones de pesos. Un altísimo carácter disuasivo, y vería que frente a esa herramienta, a ese garrote que está allí latente o pendiente de caer, pues darle a la responsabilidad civil colombiana una función de castigo, pues de pronto desnaturalizaría un poco el sistema.
El otro tema difícil es el de la absorción de ganancias. Ciertamente en estos casos el infractor tiene unas altas ganancias que no necesariamente coinciden con el lucro cesante de la víctima. Ese es un tema en daños muy debatido, y es que usted puede haber sufrido un lucro cesante de X, pero el infractor puede haber obtenido una gran ganancia con su ilícito. Son los denominados ilícitos lucrativos. Si una persona violando una regla de propiedad industrial utiliza indebidamente una patente de otro y obtiene una gran ganancia porque es muy eficiente, pues eso no necesariamente es el lucro cesante de la víctima, eso es la ganancia del otro. Pero las normas de propiedad industrial incluso permiten en el sistema colombiano, por decisiones del acuerdo del Pacto Andino, pues permiten que esos lucros puedan medirse. En materia de daños causados por los acuerdos anticompetitivos, no habría una norma que le dé fundamento a eso. Pero dejo una puerta abierta, que es un tema para analizarlo, y empato con alguna referencia que hacía la doctora Ingrid a una decisión del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, y es que en Colombia el artículo que rige en general el marco para fijar una indemnización, que es el 16 de la ley 446 del 98, dice que el juez en los procesos de responsabilidad civil fija la cuantía de los daños teniendo en cuenta la reparación integral y la equidad. El tema de equidad es una cláusula abierta, y el tema de equidad eventualmente, sé que algunas personas de responsabilidad podrían pegar por eso, eventualmente podría dar lugar a introducir en el sistema indemnizaciones punitivas o absorción de ganancias por la vía de un fallo que consulte la equidad. No parece equitativo que esa persona se quede con la ganancia que produjo violando una patente o un acuerdo anticompetitivo, y eso implicaría, digamos, un traslado de esa ganancia a la persona que le... ¿Tiene algún comentario? Bueno, antes de pasar al público, yo quería decir al doctor Solarte, cuando hizo su presentación, usted nos comentaba de que cuando uno mira la parte correspondiente de perjuicios y una práctica anticompetitiva, eso no solamente puede ser por la multa, decía usted, que puede poner la superintendencia, que es muy alta, sino también por los perjuicios que puede recibir ese ente colectivo en virtud de las acciones populares y del grupo, y dejó planteado un punto, o por la misma práctica en sí misma. Y dio el ejemplo, pero yo quería dar el ejemplo aquí de la práctica en sí misma, que uno dice qué perjuicio puede ser para una compañía, y sin hablar de casos de la vida real, puede ser que un acuerdo de precios, en el cual el acuerdo de precios sea por debajo de lo que sería el precio del mercado, para efectos de la exclusión de un competidor actual o que entre un competidor. Se supone que cuando hay esos acuerdos de precios en los cuales son por debajo del mercado, después cuando estudian al competidor van a recuperar lo que supuestamente han perdido. Puede suceder que se dé la primera parte y no la segunda parte. Entonces ese es un ejemplo del caso que usted planteó, en el cual decía que lo planteó en forma general, que no solamente los perjuicios de las multas o de lo que tiene que pagar la compañía por acciones de grupo, sino también por la ejecución en sí de una práctica anticompetitiva. Bueno, esperamos las preguntas. Doctor Luis. Muchas gracias, doctor Rubio. Una pregunta para el doctor Solarte en materia pues, específica de esa relación de responsabilidad. También complementando un poquito con lo que decía en la primera conferencia de la mañana. Y es en relación con el efecto sombrilla pues, o precios umbrella. En ese sentido que un agente igual afectó a unos consumidores, los consumidores pero le compraron a un tercero que no hacía parte del cartel, pero eso no lo conoce el consumidor. Los precios ya estaban altos en el mercado. Se entendía que no hay una relación pues, de causalidad directa frente a ese mayor precio que le cobraron a ese consumidor, pero que para efectos del mercado sí se vio completamente afectado. Entonces esta mañana decían que por ningún tipo de causalidad se le podía atraer a una responsabilidad a esas empresas que sí pertenecieron a conducta ilícita en relación con el consumidor. ¿Cómo, desde el punto de vista de la responsabilidad, cómo entiende que puedes proteger a unas personas que no saben, que completamente están confiando en que el mercado sí les está dando una idea de lo que está pasando, de la racionalidad del mercado, pero que esos agentes eran unos los que por condiciones específicas del mercado, quien cobró más no podía cobrar menos? Sea como fuera, no podía cobrar menos porque esa es una de las condiciones. Al fin y al cabo, el efecto es que el consumidor sí se vio afectado
por causa de unos agentes que cobraron unos precios, pero que ellos sí no se beneficiaron en absolutamente nada de ese mayor precio que le cobraron a ese consumidor. Y ese consumidor debe ser reparado. Uno desde la causalidad, ¿cómo podría ver eso? ¿Cómo podría entender ese esquema de responsabilidad? Sí, el tema es complejo, sobre todo porque digamos en nuestro sistema legal y nuestra práctica jurisprudencial el tema de causalidad es, y lo digo con respeto, pues es muy básico, digamos, es hasta cierto punto poco desarrollado. Nosotros tenemos unas teorías causales que están establecidas por la jurisprudencia desde hace mucho tiempo y el sistema se fue decantando hacia el año 2002 por la teoría de la causalidad adecuada. Eso tiene, digamos, de básico en el sentido que es un sistema muy flexible que le permite al juez analizar el tema de causalidad teniendo en cuenta consideraciones de reglas de experiencia, razonabilidad, los usos, lo que ordinariamente ocurre. Pero por otra parte, digamos, deja por fuera otros sistemas que se utilizan en algunos países que pueden ser, digamos, más aplicables a estos casos, digamos, bastante más sofisticados de temas de derecho económico de la competencia. Se hacía referencia en la primera presentación a que en algunos casos hay lugar a presunciones de causalidad. El Consejo de Estado, por ejemplo, en algunos casos ha aplicado tesis como la causalidad preponderante que parte de la base de un juicio de probabilidad del 50% o más como de probabilidad causal para entender la causalidad cumplida. O en el derecho norteamericano, que todos deben pues, conocer los casos de responsabilidad civil de las farmacéuticas por daños causados a los consumidores cuando no se podía establecer a qué farmacéutica le había comprado el medicamento que causó el daño, pues finalmente la Corte dijo lo repartimos proporcionalmente por cuota de mercado. Entonces el tema de causalidad por cuota de mercado es igualmente un instrumento que se crea para cierto tipo de situaciones específicas que se salen como del marco general. Entonces no sé si me fui un poco por las ramas, pero recojo. No hay en la jurisprudencia colombiana un criterio, digamos, específico que pueda aplicarse a esa situación, sobre todo porque en causalidad la regla es cortar en algún momento. Uno responde de las consecuencias necesarias y directas de sus comportamientos. No responde como de la cascada de daños que hay, porque, digamos, de alguna manera todo está encadenado. Alguien decía que si se cae una hoja en Oriente puede producirse un maremoto en Occidente, es decir, todo puede estar relacionado, entonces pues eso tiene que parar en algún momento. Pero dado que tenemos un sistema muy básico en materia de causalidad por la jurisprudencia, que es el sistema flexible de la causalidad adecuada, podría de pronto construirse doctrinalmente y por aportes, digamos, que más adelante tengan acogida en la jurisprudencia, acoger algunos sistemas de causalidad que se han probado que pueden ser efectivos para la protección del consumidor en otros ámbitos. Gracias, doctor Juan José. Primero que todo, me parece que muy buena su presentación. Le quería hacer la siguiente pregunta. Vemos que parte de lo que se ha debatido a lo largo de este foro es la posibilidad de hacer una reclamación por daños y perjuicios, ya sea derivados de una conducta competitiva ante consumidores o ante competidores de la jurisdicción ordinaria. La pregunta que quiero hacerle es si usted ve posible que se demande a la empresa en solidaridad con el administrador que reparen los perjuicios, o incluso si es posible demandar directamente solo a los administradores, sin necesidad de que haya que vincular a la empresa para que responda por los perjuicios causados derivados de un acuerdo competitivo. A ver, me la pone difícil, pero voy a intentar construir una respuesta. Yo, digamos, desde la perspectiva del derecho societario, tal vez por el tiempo no precise eso. Una cosa es la relación entre el administrador y la sociedad, para lo cual está la acción social de responsabilidad. Entonces, si la sociedad es condenada o sufre un daño o recibe una multa o se enfrenta a una avalancha de acciones de grupo como consecuencia de una conducta de ese administrador, la sociedad, digamos, repite contra el administrador o se dirige contra el administrador en una acción indemnizatoria para que le repare los perjuicios que él causó. Yo aquí cuando hablo de administrador, aclaro, no solamente es el representante legal,
es cualquier otro que haya desarrollado funciones de administración. Entonces, digamos, el vicepresidente de ventas, el vicepresidente de mercadeo, el que diseña la estrategia de comercialización, también van involucrados ahí. Y también iría allí el tema de la junta directiva. No quiero generar pánico, pero de una u otra forma los miembros de junta directiva son administradores y para ellos no es ajeno este tema. Así ellos no ejecuten directamente la conducta, pero o toleraron la conducta o no ejercieron las atribuciones que correspondían para frenar esa conducta si la conocieron. Eso es una parte. Lo otro es las acciones individuales que los socios puedan ejercer contra el administrador por considerar que su conducta los dañó. ¿Por qué? Porque la compañía se quebró. ¿Por qué? Porque la compañía perdió valor. ¿Por qué? Porque como consecuencia de la multa de la SIC dejaron de recibir utilidades, por ejemplo. Es decir, ahí hay una cantidad de variables en los cuales, pero es perfectamente posible. Ahora, si hay concurrencia, digamos, porque la SIC sanciona al representante legal y sanciona a la compañía, pues perfectamente la compañía repite contra el representante legal en acción social de responsabilidad por los perjuicios o el daño que ella recibió como consecuencia de la conducta que él en su nombre o el administrador en su nombre ejecutó. Eso es lo que yo, digamos, en términos generales, no sé si responda, pero así lo veo yo desde la perspectiva del derecho social. Yo tal vez, digamos, comparto plenamente la apreciación del doctor Rodríguez y le complementaría con una jurisprudencia de la Corte. Es un caso, digamos, lo menciono brevemente, es un caso de responsabilidad extracontractual. Una persona va transitando por la carrera 9ª con calle 99 en la noche y cae un trozo de madera de la parte superior y la persona muere. Las víctimas, la cónyuge, su pérsite y sus hijos demandan solidariamente a la constructora, al representante legal y al director de obra. Y en el trámite judicial se condena solidariamente a los tres. Esa sentencia de la Corte es una sentencia de 2011, por Marina Díaz. En esa sentencia de la Corte, digamos, por ejemplo, tal vez para la última parte de su pregunta, acepta una acción de responsabilidad solidaria contra la sociedad y contra el administrador. En este caso es ciertamente un tercero el que está reclamando, lo que sería difícil, digamos, en el supuesto que analizamos, que es el tema de la acción social, pero si el reclamante es un tercero, claramente puede acumular sus pretensiones contra la sociedad y contra el administrador. Desde el punto de vista societario, generalmente los acuerdos, los carteles son largos, son 10, 12 años de carteles. La empresa normalmente, aunque existen los ejemplos del doctor Rubio, que es para definir el precio, pero generalmente son para subirlo, generalmente eso hace que aumente sus ganancias, generalmente esa ganancia aumenta los dividendos y por lo tanto esos socios durante esos 10 años del cartel reciben el dinero proveniente del cartel. Mi pregunta primera es si, entonces, si esos socios demandan a ese administrador, él podría hablar de una especie de cruce de cuentas, en el sentido de que llevan 10 años favoreciéndose del cartel y que cuando viene la sanción, entonces, pues, el tema reputacional y el tema de incluso quiebra, entonces ahí sí reclaman contra el administrador. Uno. Lo otro es si en un caso de práctica respectiva, un cartel que además normalmente tiene empresas matrices en el extranjero, etcétera, o colombianos o socios que están detrás de esa empresa y que normalmente conocen cómo se desarrolla el tema, sería una hipótesis para el levantamiento del velo cuando, por ejemplo, la superintendencia multa, porque hay una posibilidad de multa de la ley que dice que hasta el 150% de las utilidades, si eso no alcanzara, podría ir hasta esos socios, podría seguir, digamos, en escala contra esos socios, contra las matrices, o incluso si hay acciones del grupo, de la misma manera podría involucrar a estas otras personas, me refiero socios, matrices, etcétera, que conocieron del acuerdo de alguna manera. Yo celebro que pregunten
tanto de responsabilidad en el tema societario. Dionisio, mire, yo veo aquí varias cosas. O sea, la primera parte. Yo creo que la respuesta, la suya, y me corrige el doctor Solar, estaría en el derecho civil, en el principio de buena fe, en la regla de venire contra factum proprio, y que nadie pueda alegar su propio dolo en su propio beneficio. Entonces, aquí estamos evaluando es la conducta de los administradores y la acción social de responsabilidad, pero digamos, un socio que toleró, que coadyuvó, que participó en todas esas prácticas, pues mal podría mañana decir, oiga, usted me dañó cuando primero se benefició de ellas y segundo consintió o fue partícipe o cómplice en ese escenario. Yo diría, por ahí, esa parte estaría de... Incluso los minoritarios que no... Que son Es que aquí, ya que toca el tema minoritario, digamos, en los conflictos societarios se falla muy en pro de los minoritarios, digamos, porque las normas están orientadas a que los derechos de la condición de accionistas, que son conocidos en la doctrina como el status soci, se cumplan aún para los minoritarios. El derecho a ser convocado, el derecho a tener utilidades, el derecho a fiscalizar, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces, para mí es claro que una acción individual de responsabilidad promovida por un minoritario que no estaba en la administración, que no estaba en la junta directiva, que no conocía, y hay un antecedente, una práctica restrictiva, es una acción que necesariamente va a prosperar. ¿Por qué? Porque, digamos, el minoritario, por más deberes que pudiera, o por más derechos que pudiera hacer, que por ejemplo la mayoría de sociedades son anónimas, o son sociedades por acciones simplificadas, frente a un derecho de inspección de 15 días antes, pues digamos que la posibilidad de que un administrador conozca, por ejemplo, es prácticamente cero. ¿Listo? Entonces yo le diría, ese es un primer ejercicio. Y el segundo, digamos, si bien hay un tema de responsabilidad, por la pregunta a mí me preocupa que se genere una cascada de responsabilidades hacia adelante. O sea, esa cascada de responsabilidades se puede dar sí, solo sí. O sea, yo podría descorrer el velo, perfecto, pero solamente puedo descorrer el velo en los casos en que de manera expresa la ley lo atribuye, o que yo llego a entender, como sucede en las sociedades por acciones simplificadas, hoy las atribuciones que tienen supersociedades, que la estructura societaria se utilizó con fines defraudatorios. Ahora, el tema de los controlantes o de las matrices extranjeras, hoy las normas en Colombia establecen una responsabilidad subsidiaria, pero una responsabilidad subsidiaria solo en los casos de insolvencia, que era el famoso parágrafo del artículo 148 de la ley 222 de 95, que hoy es el 61 de la ley 1116. ¿Por qué lo menciono? Porque, digamos, cuando digamos, este tipo de condenas se materialicen, necesariamente una de esas compañías va a terminar en un proceso de insolvencia. Y ahí, en ese proceso de insolvencia, usted puede hacer efectiva la presunción que establece el artículo 61, que no es una presunción de responsabilidad, ni es una presunción propiamente de culpabilidad. Lo que la ley dice es que se presume que la matriz, que la subordinada se quebró como consecuencia del poder ejercido por la matriz que reconoce las normas de control societario. Entonces, digamos, allí haría, digamos, ese sería el escenario donde, a mi juicio, entraría responsabilidad matriz. Porque artículo 98 del Código de Comercio, la sociedad es distinta de los socios, sean socios individuales, sea una matriz, sea una controlante, sea una nacional, sea una extranjera. O sea, la sociedad es la sociedad y los socios son los socios. Ya yo allá tendré o que correr el velo si las normas me permiten correr el velo, o encuentro una conducta allí, o en los casos de insolvencia que estoy poniendo. Las últimas dos preguntas, o tres. Gracias. Yo tengo una pregunta retomando un poco lo que decía el doctor de Brigar, y es el elemento de, o sea, hasta dónde el administrador, al tolerar, entonces debe ser consciente de esos actos, y poniéndonos en el plano puntualmente de un paralelismo consciente,
que hoy son casos absolutamente discutidos, que muchas veces tanto la defensa como la super pues tienen su posición firme al respecto, y no es muy claro la verdad hasta dónde puede haber culpa o no. Hay un tema que también el doctor Rodríguez tocaba, ya el tema de la buena fe y cómo se debe administrar la sociedad con buena fe siempre por delante. Pues ahora, uno de los administradores, y no, o sea, no nos pongamos en desconocimiento de la ley, eso no sería. Uno de los administradores está actuando de buena fe, tienen su política de precios, etc. Y finalmente se inicia una investigación, hay paralelismo consciente con las posturas que pudiera haber, hasta dónde ese administrador podría llegar a ser responsable, de acuerdo a todo lo que hemos hablado, y teniendo en cuenta, digamos, esos elementos y esa discusión, esa no certeza sobre si debía o no ser responsable. No sé cuál de los tres quiera responder. Ah, ¿es un caso de la vida real? No es de la vida real. Yo doy un marco, Juan José sigue. La norma, digamos, de la ley 222 señala que el administrador incurre en responsabilidad si actuó, digamos, si incurrió en la conducta o si a través de sus omisiones, digamos, genera daño. Acción o omisión en el sentido clásico. Dice también la norma que no incurren en responsabilidad los administradores que no hayan tenido conocimiento del hecho. Pero si aún no tienen conocimiento del hecho, después participan en la ejecución de la conducta, incurren en responsabilidad. Pero imagínese que usted sabe que van para arriba, perdón, le interrumpo. Usted como administrador sabe que siempre subió o bajó, o sea, usted lo que no hay claridad desde ningún punto de vista es si estaba incurriendo en una práctica restrictiva o no. Entonces, claro, usted conocía el movimiento de los precios, pero no puntualmente. Para acabar el tema, no porque no quiera una pregunta, no. matarle al doctor Juan Guillermo, yo le quiero decir lo siguiente, yo no soy del tema de sociedades, pero escuché la presentación tanto del doctor Solarte como del doctor Juan Rodríguez, y decían que una vez que exista el pronunciamiento por parte de la superintendencia, fue lo que le escuché, y por favor me corrige, queda muy difícil demostrar que no fue responsable el administrador. Entonces, digamos que la discusión sobre si una práctica conscientemente paralela es o no una práctica anticompetitiva es un debate que se hace ante la superintendencia. El problema es que cuando uno habla de prácticas conscientemente paralelas, realmente de mercados oligopólicos, en los cuales los precios tienden a ser iguales, eso es una discusión allá. Yo lo que le diría aquí a los expertos en materia de sociedades es que una vez que ya la autoridad de competencia parte de la base que eso es un acuerdo, ya está esa. No sé muy bien, pero fue lo que le entendí especialmente al doctor Juan José. Sí, es claro, y yo rescato además lo que él señalaba en el sentido de que siendo el deber de cumplir la ley y los estatutos un deber de resultado, la posibilidad de probar en contrario la diligencia es muy difícil. Pero, digamos, a ver, yo resumiría mi posición así: tener una resolución de la Superintendencia de Industria y Comercio donde me multan a título personal por una práctica anticompetitiva es llegar con un INRI ya muy complicado a la Administración de Justicia. Pero yo no suscribiría que necesariamente el juez civil deba, digamos, aceptar eso como una verdad irrefutable. Si el juez civil, desde la óptica de la responsabilidad que exige una acción o una omisión, encuentra que esa tolerancia no llegó a configurar ni siquiera omisión en sentido de responsabilidad, yo pensaría que el juez civil puede hacerlo. Pasa un poco con hago un paralelo, me perdonan, con el tema de la responsabilidad penal y la responsabilidad civil. La jurisprudencia de la Corte ha dicho, si un juez penal dice que el señor no fue responsable por caso fortuito, pero el análisis del caso fortuito lo hace con una óptica distinta de la que lo haría un juez civil, el juez civil puede salirse de esa absolución y entrar a analizar si hubo o no hubo un caso fortuito. Entonces, depende del caso. Es decir, creo que es bastante difícil controvertir la resolución en firme, más si después de la demanda ante lo contencioso ha salido esa resolución indemne. Pero dejaría, digamos, una puerta abierta a que el juez analiza la conducta con la óptica de los criterios de responsabilidad civil, acción o omisión. Doctor Juan Guillermo. Muchas gracias. Muy rápidamente, yo creo que quería felicitar a la Universidad Javeriana y al externado, al CEDEC, al doctor Miranda, al doctor Rubio, al doctor Archila, que no está acá. Me pareció
realmente muy interesante. Este es un ejercicio bien importante. Adicionalmente me parece magnífico que en este panel, por ejemplo, en particular haya personas que no estén trabajando el día a día en el área de competencia. Este tema es tan importante que no hay que dejárselo solo a los que trabajan en competencia. Eso es clave, me parece bien interesante ver otras visiones y otros puntos de énfasis, etc. Tendría dos cosas muy rápidas. Uno, en relación al doctor Solarte, en relación con la preocupación evidente que plantearon de manera un poco rápida sobre la caducidad de la acción relacionada con perjuicios. Entonces, estos procedimientos de investigación de la superintendencia y el fallo en firme, etcétera, tomarán tiempo. Y si las conductas fueron muy prolongadas en el tiempo, como casos hipotéticos que todavía pues, no se han visto, entonces vamos a tener fallos en firme que seguramente van a afectar la posibilidad de recabar los perjuicios históricos. ¿Cree usted que es posible, por ejemplo, empezar un procedimiento de indemnizatoria ante un juez, bajo alguna de las modalidades, seguramente responsabilidad civil, etc., y solicitar al juez suspenda esto mientras falla la superintendencia y se establece la conducta, por ejemplo? ¿Sería algo adecuado, sería razonable, de manera que uno salvaguarde por lo menos la caducidad de esos perjuicios desde ese momento determinado, y si el procedimiento toma 5 años o algo por el estilo, en caer en firme en sede administrativa para establecer por parte de la superintendencia, aunque soy consciente, y que ha quedado claro, yo creo, que no es perfectamente imprescindible, el juez podría fallar también eventualmente, pero venían una posibilidad de esa naturaleza. Y al doctor Rodríguez, la pregunta que hizo el doctor Dionisio me pareció interesante, más aún de la siguiente manera, con esta acotación, y es: si el accionista presenta una acción ante los administradores, ni siquiera pensando en un accionista minoritario, sino un accionista mayoritario, pero que evidentemente fue parte del nombramiento en su momento de una junta directiva que administra la sociedad, él no la administra ni tendría que reconocer violaciones específicas del día a día en materia de normas de competencia. Pero cuando durante ese tiempo prolongado, como él lo planteó en el ejemplo, la sociedad, producto de incumplir las normas de competencia y de estar cartelizada, tuvo un incremento enorme de sus beneficios. Y ese accionista entonces presenta esa acción y el representante legal, el directivo, le responde en la acción. No puede responderle con una excepción de los actos propios porque simplemente no va a prosperar. Pero sí puede decirle, pues usted fue el que se benefició durante 10 años de esta conducta, y es más, la sanción que nos acaba de poner la superintendencia es infinitamente menor de todo el beneficio que usted obtuvo durante 10 años. ¿Qué haría en ese caso? La primera rápidamente, el tema de prescripción es un tema que ciertamente genera preocupación, por lo que decía el plazo corto de prescripción de las normas de la ley 222, 5 años. ¿Desde cuándo se cuenta el plazo de prescripción de una acción de responsabilidad civil? Desde que se reúnen los presupuestos, particularmente desde que se dé el daño. Hay daños que son instantáneos, otros daños son continuados o latentes, y dependería, digamos, un poco de esa tipología del daño empezar el conteo de la prescripción. Yo pensaría que aquí también el doctor Rubio puntualizaba cuáles pueden ser los supuestos. Si el supuesto de la responsabilidad civil que se pretende, digamos, materializar a través de una acción colectiva, de una acción social, es la multa impuesta a la sociedad, pues empezará a contar a partir de la multa, e incluso de la ejecutoria de la multa que quede en firme. Pero si el daño a la sociedad es por un daño, digamos, por una acción de unos competidores o por el daño sufrido por la misma sociedad, yo diría la acción, digamos, o el derecho a reclamar empezaría a contar a partir del momento en que se materialice el daño, independientemente de que haya un trámite ante la SIC. Podría detenerse el tema de prejudicialidad. Yo no recuerdo en el sistema procesal, de pronto ahí no sé si olvidé algo, pero no creo que exista una posibilidad de pedir la suspensión del proceso. Existiría la posibilidad de que se alegue la prejudicialidad, que sería, digamos, eventualmente otra figura que se podría aplicar. Yo ahí simplemente apuntaría una cosa. Es que como el tema de esos procesos de responsabilidad es que se tramitan como verbales sumarios, los verbales sumarios hoy no admiten ninguna causal de suspensión.
ni prejudicialidad de proceso penal a civil, ni de proceso civil a civil, ni de actuación administrativa, nada. La única posibilidad de suspensión es por mutuo acuerdo de las partes, el numeral tercero del artículo 170 del Código de Procedimiento. Entonces digamos que allí no habría que esperar nada, sino el proceso habría que necesariamente fallar. Y en el tema que me plantea, pues sí, es un tema complejo, porque digamos de una u otra forma su pregunta parte del supuesto de que quien está demandando, que así no sea el minoritario, y en eso tal vez digamos me acojo a la precisión que me hizo la intervención, en el sentido que no tiene que ser el minoritario, pero cualquier accionista demanda y el señor va a decirle mañana señor, aquí usted no se le causó daño porque pues usted fue más de lo que se benefició. En teoría ahí no habría daño para él, pero muy probablemente en algunas otras cosas sí se podría afectar el buen nombre de la sociedad, los rendimientos hacia el futuro, o verse inmiscuida en un proceso de insolvencia. Tal vez por mi perfil profesional de insolvencia quería contarles una cosa. La SIC, por ejemplo, en el caso del Grupo Nuli, ¿sí? Recuerden la condena del Grupo Nuli, que esas empresas terminaron en liquidación. La SIC se presentó al proceso liquidatorio pretendiendo un pago preferente de la multa y sus sociedades le digo no, y la SIC alegó el interés público en todos los temas de competencia, que eso era mejor dicho. El doctor Pablo Felipe, que todos conocemos eso, dio una argumentación y a él le dijeron, mire señor, usted era acreedor, usted tenía una investigación y usted aquí tampoco se hizo falta. ¿Por qué lo digo? Porque en otros países ese tipo de acreencias o ese tipo de sanciones es lo que se conoce en materia de insolvencia como acreedores involuntarios. Y esos acreedores involuntarios, como también son los acreedores por daños ambientales, por ejemplo, ese tipo de acreencias siempre están por fuera. ¿Sí? Entonces digamos que en el caso colombiano no está la categoría de los acreedores involuntarios, y de una u otra forma una compañía de esas pues entraría a un tema de insolvencia y allá van y hacen la cola la SIC por su sanción, como todos los demás harían la cola. Con esto no estoy mandando mensajes, está claro. Pero devolviéndome a su pregunta, sí, ahí habría un tema frente al accionista que demanda. Ahora, el hecho de que él se hubiera beneficiado no significa que la conducta del administrador no fue contraria a la ley. Me da pena con ustedes, pero ya se nos llegó el tiempo, creo que nos pasamos como 12 minutos, creo que estamos muy bien. Les agradecemos otra vez de nuevo, especialmente a los doctores por haber venido y a ustedes por haber aceptado esta invitación. Rosa.